Buenas tardes a todos los que nos seguís telemáticamente en esta nueva formación del ciclo hacia una sociedad del cuidado. En primer lugar, quiero exculpar al señor Lanaspa, presidente de la oficina del Club de Roma, que por razones médicas no puede estar aquí. Le animamos a recuperarse muy prontamente y por lo tanto me corresponde a mí presentar este acto y también al ponente. Se trata de reflexionar sobre un tema que es, dentro de este ciclo, el más filosófico de todos. Hemos reflexionado sobre el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los vínculos, el cuidado de las instituciones, el cuidado de la democracia, pero no podíamos evitar pensar en algo mucho más nuclear y profundo, que es el cuidado de la existencia humana. Cómo y de qué manera tenemos cuidado de la existencia humana y de cada uno de nosotros. Para este fin, nos parecía que la persona más indicada es el profesor Joan Carles Mèlich, filósofo y profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona. No solo por su obra, sino por la trayectoria de su pensamiento, que justamente empezó por el análisis de uno de los filósofos de la existencia más conocidos, Karl Jaspers, y por lo tanto tiene una especial dedicación a reflexionar sobre la existencia humana, la finitud y todo lo que tiene que ver con nuestro ser, nuestra corporeidad y nuestro desarrollo personal, ¿no? Quiero destacar de él varias cosas antes de darle la palabra, ¿no? En primer lugar, su dimensión ensayística. Es autor de una ya prolífica, reconocida, leída obra que su último título es La fragilidad del mundo. Un libro grueso, un texto donde aborda conceptos tan difíciles como el de fragilidad, el de vulnerabilidad. Pero quiero destacar de su filosofía dos ámbitos muy importantes. Por un lado, toda la reflexión sobre la finitud y toda la reflexión sobre una filosofía literaria. Una filosofía que se nutre de la literatura clásica y que encuentra en ella un fondo de inspiración y a la vez también un argumento filosófico, lo cual no es muy frecuente en nuestros días. Yo le agradezco mucho su presencia aquí. Creo que podemos establecer un muy buen diálogo y se trata de pensar lo más nuclear. Originariamente, esta sesión habíamos pensado el cuidado del alma. Sin embargo, esta noción alma es muy extraña en su pensamiento y en su terminología. Y él mismo sugirió el cuidado de la existencia y notablemente lo argumentará y lo comentará, pero se trata en el fondo de pensar el cuidado de uno mismo, que es un tema filosófico clásico. Lo encontramos ya en Sócrates y contemporáneamente en un autor como Michel Foucault. Gracias, Joan Carles. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Francesc. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí por esta invitación y en concreto para hablar de este tema que, como has dicho muy bien, sugerí un cambio porque la palabra alma me resulta incómoda en la medida en que reproduce de algún modo un dualismo metafísico que, como sabes, siempre, desde hace muchos años ya, estoy intentando esquivar en la medida de lo posible, ¿no? Yo quisiera empezar diciendo algo que creo que es importante, y es que es difícil hablar de un tema como el cuidado de la existencia con independencia de lo que ha sucedido en el mundo pues este último año, ¿no? Al margen de la pandemia, del confinamiento del que hemos vivido, del fallecimiento de miles de personas. Por tanto, será inevitable hacer alguna referencia, como no puede ser de otro modo, ¿no? Una de las preguntas que estos días se nos han formulado por parte de la opinión pública es ¿qué nos ha enseñado el virus? Y aquí encontramos una variopinta serie de respuestas y una de ellas, que me interesa especialmente
y que no suele ser la más habitual, es que toda tribu tiene sus brujos y sus chamanes. Y no lo digo en un sentido crítico, sino en un sentido antropológico. Ocurre que en nuestro mundo nuestros brujos y chamanes clásicos han cambiado de hábitos, ¿no? Porque la pandemia ha situado a una serie de personas, digamos, delante de los medios de comunicación, el mundo de la medicina, de la virología, del periodismo también, como si solamente hubiera una palabra, ¿no? O mejor, quizás no como si solamente hubiera la palabra, sino como si hubiera una palabra última. A mí siempre me ha preocupado cuando la palabra se convierte en palabra última, en palabra definitiva, ¿no? En punto final, en punto final. En palabra justa incluso, en palabra justa. Lo que voy a ofrecer hoy aquí, muy brevemente, es una perspectiva que permita abrir nuevas perspectivas, ¿no? En ningún momento mi idea es cerrar, sino al contrario, abrir, ¿no? Por eso mis libros, por ejemplo, nunca terminan con una conclusión, siempre terminan con un telón. Y algunas veces me han dicho, bueno, el telón marca el final de una obra de teatro, sí, pero también marca el principio, ¿no? Es decir, el telón cae, pero el telón se levanta. Por tanto, que el final también sea un inicio. Bien, recordemos que en la tradición occidental habitan algunos temores. Por ejemplo, un temor al tiempo. Desde los griegos hay un temor, o desde algunos griegos, pienso en Parménides, por ejemplo, un horror al tiempo, un horror a la pluralidad, un horror o un temor a la finitud, a las transformaciones, a la singularidad y también al mundo. Toda la tradición metafísica se ha construido, esto es un autor como Clément Rosset, ya lo dijo hace muchos años, en un intento de doblar el mundo, ¿no? Doblar el mundo. Mundo de las cosas, mundo de las ideas. Como si hubiera dos mundos, ¿no? En ese sentido, yo diría que los orígenes de este pensamiento metafísico, que yo situaría en Parménides y luego en Platón, evidentemente, han mostrado que estos no son temores que hayamos abandonado. Se han transformado, tienen otros rostros, pero persisten, ¿no? El pensamiento metafísico es un pensamiento que busca ideas claras y distintas, para decirlo en términos cartesianos, y nace de una imposibilidad, yo diría, o es el resultado de una imposibilidad que es justamente la de pensar la existencia. A mi juicio, el pensamiento metafísico impide pensar la existencia humana en toda su radicalidad, y voy a explicar por qué. Bien, la cuestión que nos ocupa es el cuidado de la existencia, y aquí, por tanto, hay dos términos, cuidado y existencia. Vamos a ver, en primer lugar, qué significa la palabra existencia. Algunos filósofos han señalado que no es exactamente lo mismo vivir que existir, y algunos de ellos, tú has mencionado, por ejemplo, a Jaspers o a Heidegger, los autores que estarían dentro, no tanto del existencialismo, sino de una filosofía de la existencia. Tú has estudiado muy bien Kierkegaard, ¿no? Dicen que propiamente solamente los seres humanos existen en sentido pleno de la palabra. ¿Por qué? Porque existir es salir de uno mismo. Incluso etimológicamente, existere, salir de uno mismo, habérselas con la exterioridad, yo diría, habérselas con lo otro, ¿no? Con la alteridad, con el otro y con lo otro. Y por tanto también ser en el mundo, ¿no? Ser en el mundo. No hay existencia sin mundo. Por eso, una idea importante en esto que estoy diciendo es que no podemos separar existencia de mundo. Es decir, cuando alguien dice, bueno, ¿cómo pasamos de la existencia al mundo? Es que no podemos pasar de la existencia al mundo, porque en el momento en que admitimos que el ser humano existe, necesariamente habrá mundo. Es decir, habrá algo fuera de sí mismo.
habrá una alteridad, ¿verdad? En este sentido el solipsismo es imposible, el solipsismo es imposible. Es decir, siempre estamos fuera de nosotros mismos. Existir es vivir fuera de sí mismo. La idea de en este sentido yo defendería una filosofía de la exterioridad porque defiendo una filosofía de la existencia, ¿no? Y en este sentido también yo diría que cuidar la existencia, que es el tema que nos ocupa, implica un cuidar del mundo. Es decir, no tiene ningún sentido para mí plantearse el cuidado de la existencia si al mismo tiempo no nos planteamos el cuidado del mundo, porque no son dos temas, sino uno solo. El ser humano, en la medida en que existe, en la medida en que es un ser en el mundo, es un ser finito, contingente, situacional y relacional. Existir, decía Karl Jaspers, tú antes lo has mencionado, a quien yo dediqué una tesis doctoral, decía, es un ser en situación, y no podemos abandonar una situación si inmediatamente no entramos en otra. Y al mismo tiempo el ser humano, precisamente porque es un ser en el mundo, contingente, relacional, es un ser que se cuestiona a sí mismo. La pregunta por el sentido es una pregunta ineludible para el ser humano, para los seres humanos. Somos seres que nos interrogamos por qué sentido tiene nuestra vida, qué sentido tiene el mundo, qué mundo hemos heredado, podemos cambiarlo, no podemos cambiarlo. Esto no son preguntas que hacen referencia a problemas, sino realmente cuestiones existenciales, a lo mejor misterios, como diría Gabriel Marcel, otro de los pensadores de la existencia, ¿no? Bien, como digo, la existencia implicaría, en primer lugar, mundo. Mundo. Existir es ser en el mundo, o mejor todavía, ser del mundo y frente al mundo. No es, en ese sentido, yo diría, un simple estar en el mundo. A veces, como sabes, se ha traducido el término heideggeriano in der Welt sein por un estar en el mundo. A mí no me gusta esta traducción. Yo no creo que el ser humano, y no creo que sea la idea de Heidegger, es un ser que está en el mundo como un pez en una pecera. No estamos en el mundo, somos del mundo. Formamos parte del mundo a través de, por ejemplo, de nuestra gramática, ¿no? Porque el mundo es eso. El mundo fundamentalmente es una gramática. Es un mundo interpretado. Hay que recordar esos versos de la primera elegía de Duino de Rainer Maria Rilke. No nos sentimos seguros en el mundo interpretado. Vivimos en un mundo gramatical, es decir, en un conjunto de signos, de símbolos, de gestos, de normas, y en los últimos años he insistido también en una biblioteca, Es decir, heredamos una biblioteca, porque heredamos una gramática. Precisamente porque el ser humano es un ser en el mundo, del mundo y frente al mundo, su vida implica una forma de vida, o mejor en plural, unas formas de vida. En ese sentido, existir, en la medida en que existir es ser en el mundo, es darse o darnos una forma, con la condición de que nunca en el ser humano ninguna forma estará suficientemente dada. Es decir, porque toda forma humana implica una transformación. Una transformación. Formarse, darse forma, es transformarse. Existir es darse forma y, por tanto, existir es transformarnos. Pero cuidado, las transformaciones no son los cambios.
otra de las distinciones importantes, porque los cambios se pueden programar, mientras que las transformaciones, como muestra muy bien Kafka en su cuento titulado, debería traducirse así, La transformación, son imprevisibles, irrumpen, ¿no? Un cambio yo lo puedo programar, una transformación no se puede programar. Por eso forma aquí, a diferencia de la metafísica, no se pondría a materia, sino a fondo. El ser humano no tiene un fondo, no tiene una esencia, no tiene una substancia, no hay naturaleza humana, hay condición humana, pero no naturaleza humana, mucho menos naturaleza metafísica. Otra cosa también respecto a esto, importante tener en cuenta, precisamente porque el ser humano es un ser en el mundo que no puede sino inventarse formas de vida y por tanto estar sometido a las transformaciones, también es un ser en el que toda transformación se puede convertir, por desgracia, en una deformación. Formación, transformación, deformación. Es decir, en cualquier momento la existencia puede provocar una caída al abismo y nuestra vida convertirse, para decirlo con el título de la novela de Joseph Conrad que tanto me gusta, en un viaje al corazón de las tinieblas, ¿no? Este Heart of Darkness, ¿no? El corazón de las tinieblas. Otra idea importante para entender la existencia, la pluralidad. La primera era el mundo, la segunda es la pluralidad. Hannah Arendt se ocupó mucho de este tema, lo trató en su libro La condición humana. Es decir, nuestro mundo es un mundo plural. Es decir, siempre nos encontramos con otros, con seres distintos, con los que nos relacionamos, ¿no? Pero claro, de nuevo, si la vida humana, la existencia humana, en la medida en que es ser en el mundo, es en un mundo plural, entonces la incertidumbre es inevitable, ¿no? Es inevitable, porque nunca nos encontramos con un modelo de ser humano, sino con otras múltiples formas de vida. Es verdad que hay distintos niveles de incertidumbre, que no deberían confundirse. Es decir, una incertidumbre económica, incertidumbre social, incertidumbre laboral, que en la medida de lo posible pues estaría bien que se pudieran reducir, ¿no? Pero otra cosa es la incertidumbre existencial. Es decir, la incertidumbre existencial no se puede evitar, ¿no? Forma parte de esa vulnerabilidad y de la fragilidad, ¿no? Por último, existir también implica contingencia. Lluís Duc, nuestro común amigo y maestro, hablaba de la adverbialidad, ¿no? El ser humano es un ser contingente, es un ser adverbial. Es importante la idea del adverbio, ¿no? Cuándo, cómo, dónde, ¿no? Somos seres adverbiales. No podemos eludir esta adverbialidad. Somos seres en el mundo, existimos en el mundo. Hay adverbialidad. Pero, de nuevo, si hay adverbialidad, si somos seres en el mundo y contingentes, estamos abiertos a la vulnerabilidad, a las heridas, ¿no? El ser humano es un ser herido, un ser que puede quedar traumatizado por los múltiples avatares de su existencia, ¿no? Bien, como tú has anunciado, hace ya algunos años, una serie de autores se ocuparon de la cuestión del cuidado, la ética del cuidado de sí. Y es muy conocido la aportación de Pierre Hadot, por ejemplo. Pierre Hadot descubre que las filosofías antiguas no tenían como objetivo construir un sistema, sino más bien una forma de vida. Michel Foucault fue otro de estos autores, ¿no? Otro de estos autores que mantuvo una relación, digamos,
cordial con Adot, aunque en algunos aspectos discrepó, porque ambos fueron, de hecho, tengo entendido que fue Foucault el que de alguna manera promovió a Pierre Hadot para que entrara en el Colegio de Francia, como profesor en el Colegio de Francia. Claro, Michel Foucault en los últimos años de su vida, ¿no? Después del primer volumen de la historia de la sexualidad, que es del año 76, pasa unos cuantos años sin escribir nada, solamente entrevistas, y luego unos días antes de morir, pero muy pocos días antes de morir, aparecen publicados los otros 2 volúmenes de su historia de la sexualidad, que están dedicados al tema del cuidado de sí, ¿no? De hecho, el tercer volumen se titula así, el cuidado de sí. Pero luego hay entrevistas, hay una entrevista muy importante, Foucault, que es la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad. Y más recientemente, otro autor también, como Sloterdijk, Peter Sloterdijk, ha publicado un libro monumental, interesante, tiene un título que recoge un verso de Rilke, precisamente, que se titula Has de cambiar tu vida, has de cambiar tu vida. Bueno, pero a mí personalmente el enfoque que le voy a dar no va a ir en la línea de estos autores, ¿no? Ni propiamente ni Hadot, ni Foucault, ni Sloterdijk. Voy a intentar darle otro giro a la cuestión. Mira, en su libro Fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty escribe que la auténtica filosofía consiste en aprender de nuevo a ver el mundo. Esto aparece al principio de la Fenomenología de la percepción. La auténtica filosofía consiste en aprender de nuevo a ver el mundo. Esta es una idea que Hadot retomará y citará repetidas veces en su libro de entrevistas, La filosofía como forma de vida. Yo quisiera ampliar la frase de Merleau-Ponty, es decir, la auténtica filosofía, o al menos la que a mí me interesa, consiste en aprender de nuevo a ver el mundo, pero también consiste en aprender a habitar de nuevo el mundo. Solamente en ver y en habitar. Entonces la cuestión del cuidado de la existencia es cómo habitar el mundo. Cómo habitar el mundo. Y en ese sentido, yo creo que ha sido, por ejemplo, Heidegger, un pensador que se ha ocupado de, sobre todo, el segundo, o sea, Heidegger posterior a Ser y Tiempo, en pensar el hecho de habitar de una manera muy interesante. En una conferencia impartida en la Universidad de Darmstadt el 5 de agosto del 51, titulada Construir, Habitar, Pensar, Heidegger dice que la esencia de la vida humana es habitar, y que habitar, wohnen, habitar, le hace toda una serie de etimologías que no las voy a repetir aquí, pero que el habitar significa cuidar. Por tanto, aprender a habitar de nuevo el mundo es aprender a cuidar el mundo. Y Heidegger dice, hemos perdido el significado propio del verbo cuidar, porque cuidar el mundo quiere decir proteger el mundo, quiere decir cultivarlo, quiere decir preservarlo, quiere decir demorarse en el mundo, quiere decir resguardar el mundo. O sea, el rasgo fundamental del habitar para Heidegger sería tener cuidado del mundo. Los seres humanos habitan, entre comillas, en la medida en que cuidan el mundo. Y cuidar es preservarlo, no dominarlo. Esto es importante para lo que diré después. No dominarlo, es preservarlo. Por tanto, el habitar tiene que ver con una relacionalidad cuidadosa, atenta. Pero cuidado, no disponemos de un manual de instrucciones para aprender a habitar el mundo. Tampoco hay protocolos, palabra mágica hoy en día, que nos digan lo que hay que hacer para habitar el mundo. La autoayuda aquí no sirve de nada. No sé si para otras cosas, pero al menos para habitar el mundo no sirve. ¿Por qué? Porque siempre se aprende a habitar el mundo a posteriori.
es decir, a salto de mata, a salto de mata. Y que, claro, esto es muy difícil de aceptar hoy en día, porque vivimos en un mundo, como luego diré, en el que ha aparecido un nuevo sistema social, que es el sistema tecnológico, no la técnica propiamente, sino el sistema tecnológico que ha colonizado el mundo y que ha impuesto un nuevo lenguaje que ya nos parece habitual, ¿no? El lenguaje de los protocolos, el lenguaje de las competencias, de las evidencias. Algunas personas me han preguntado por qué estoy en contra, por ejemplo, de las competencias. Y voy a decirlo ahora para que no se me olvide. Y lo que voy a decir es que no estoy en contra, por ejemplo, en educación, de las competencias. Estoy en contra de la educación por competencias, son cosas distintas. Es decir, a mí me parece bien que haya un elemento de la formación, de la educación, que sea la cuestión de las competencias. Por ejemplo, en educación hay toda una dimensión técnica que es importante trabajarla desde el punto de vista competencial. De esto no tengo duda. Pero otra cosa es lo que está pasando ahora. Ahora se nos propone una educación en base a competencias. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que ha habido una palabra, digámoslo así, una palabra, un concepto, una lógica, yo prefiero utilizar la palabra lógica, que ha colonizado el mundo, en concreto el mundo de la educación, ¿no? Que ha colonizado. Por ejemplo, en el terreno de la medicina, tú lo conoces mejor que yo, quizás luego podemos hablarlo, hay otra palabra que es la palabra protocolo. ¿Estoy en contra de los protocolos? Hombre, por supuesto que no. Pero otra cosa es defender una medicina protocolaria. ¿Por qué? Porque la medicina es una relación cara a cara también, cara a cara, entre médico y paciente, entre alguien que tiene un nombre propio y otra persona que también tiene un nombre propio. O sea, el protocolo está bien como instrumento, pero el peligro del protocolo, como el peligro de las competencias, sería convertirlas en una lógica colonizadora de la existencia y del mundo. Si de lo que queremos de lo que se trata es de cuidar la existencia, por tanto de cuidar el mundo, hay que protegernos, tenemos que protegernos, es necesario protegernos de estas lógicas. La relación con el mundo que establecemos los seres finitos, si es una relación existencial, nunca será ni podrá ser, esto es importante, plenamente cósmica. Plenamente cósmica. Es decir, la vida humana y la relación con el mundo, por tanto, es una relación disonante. Este es un término musical que me interesa mucho. Disonante, disonante. El paraíso está fuera del alcance de los seres finitos. Un ser existente, un ser finito, un ser que tiene que inventar formas de vida que transforman y deforman, nunca podrá cruzar las puertas del paraíso, al menos mientras estemos en el mundo. En otros mundos no sé. Pero mientras estemos en el mundo, cuidado con las formas paradisíacas. En cambio, sí que podemos cruzar, por desgracia, las puertas del infierno. Puertas del infierno. El infierno es histórico. El paraíso no. El paraíso no es histórico. Y cuando ha pretendido serlo, cuando hemos creído, o alguien ha creído, algún tipo de sociedad, algún tipo de sistema político, ha creído que era posible construir el paraíso en la tierra, automáticamente estos paraísos se han convertido en formas infernales. El mundo nunca podrá ser un mundo feliz. Nunca. Para el ser humano, como diría Odo Marquardt, un autor que hemos leído juntos, Odo Marquardt habla siempre de una felicidad en la infelicidad, ¿no? Una felicidad. Cuidado con aquellos sistemas políticos, pedagógicos, sociales, económicos,
que nos prometen paraísos encontrados, mundos felices, ¿no? ¿Por qué? Porque el hogar siempre implica una cierta falta de hogar. El arraigo siempre, pues Heidegger, siempre supone un cierto desarraigo. Es decir, nunca estamos del todo instalados en el mundo. Existir en el mundo, ser en el mundo, implica siempre un no estar del todo encajado, ¿no? Por eso la fragilidad del mundo, por eso la fragilidad del mundo. Disonancia, desviación, inquietud, novedad y cambio, pero al mismo tiempo sosiego y desasosiego, las dos cosas. Sosiego y desasosiego. Tengo más cosas, pero como es interesante que después mantengamos un cierto diálogo, voy a avanzar un poquito. No se pueden borrar en ese sentido las perturbaciones de la existencia. Es decir, la existencia implica siempre una perturbación, ¿no? Una disonancia. Me gusta mucho esta palabra. En el mundo hay siempre, en la relación con el mundo, o en el ser en el mundo, siempre hay una relación un tanto inhóspita, Nunca estamos suficientemente en casa, ¿no? Hay una palabra alemana que me gusta mucho de Freud, unheimlich, ¿no? Bueno, unheimlich se puede traducir de muchas formas, ¿no? Los siniestros, se ha traducido por lo siniestro. Eugenio Trías dedicó un libro, Lo bello y lo siniestro, y meditaba acerca de esta palabra, pero unheimlich es no estar del todo en casa, ¿no? Estar desasosegado. Por eso es necesario el cuidado. A condición de que de este cuidado no creamos que podrá liberarnos del extrañamiento del mundo. No, en el fondo mi tesis es que una ética del cuidado del mundo, de la existencia, implica aceptar el extrañamiento del mundo, el desasosiego del mundo. El mundo está en constante cambio, en constante movimiento, más que cambio, transformación, ¿no? Como el río de Heráclito, como las olas de Virginia Woolf, la novela de Virginia Woolf, Las olas, ¿no? Está en constante transformación, Y en los últimos años, bueno, yo diría que en el último siglo casi ya, estamos en el XXI, desde principios del siglo XX ha habido unos autores que han mostrado que un nuevo sistema social y simbólico ha hecho su aparición, que es la tecnología. Entonces voy a dedicar la parte final de mi intervención brevemente a hablar un poco de esto, ¿no? Es la tecnología. Tradicionalmente yo creo que ha habido tres grandes sistemas sociales en la historia de la humanidad, o al menos en Occidente, lo que podríamos llamar el sistema teológico o religioso. Yo prefería aquí, porque como me interesa la palabra, la lógica, yo en mi libro La fragilidad del mundo hablo de teología, sistema teológico, sistema político y sistema económico. Bien, pero a principios del siglo XX una serie de autores, especialmente vieneses, pienso entre otros, por ejemplo, en Hugo von Hofmannsthal, Robert Musil, el mismo Freud, Wittgenstein, se dieron cuenta de que aquí estaba cambiando el mundo, ¿no? Que asistíamos a un final del mundo. Por ejemplo, El hombre sin atributos de Robert Musil es una obra, especialmente algún capítulo tengo en mente, ¿no? El capítulo 11 del primer volumen de El hombre sin atributos de Robert Musil, él habla claramente de una matematización del mundo. Me interesa mucho este concepto, porque de nuevo tiene que ver con a lo que antes me refería. La cuestión no es la matemática, evidentemente, ¿no? La matemática no es un problema. El problema para Musil, que era ingeniero, como sabéis, es la matematización del mundo, es decir, la cuantificación del mundo.
convertir la lógica, en este caso la lógica matemática, la lógica tecnológica, pues en eso, en una lógica. Es decir, dejar de que esto sea un instrumento para poder realizar determinadas prácticas, para decirlo de alguna manera, en una lógica que permita entender el mundo, ¿no? Por ejemplo, para poner algunos ejemplos de la vida cotidiana que los hemos visto durante este año, claramente florecer, ¿no? Por desgracia, florecer, que ya existían, pero que ha florecido. La verdad es que no hace mucho recuperé un texto que está en Caminos de Bosque, de Heide Holzwege, Caminos de Bosque, que es una conferencia que Heidegger dio en junio del 38, que leída hoy en día yo me quedé pasmado porque lo que dice Heidegger allí, si ahora lo leyéramos, pero no tenemos tiempo y no sé si tengo la cita exacta aquí, podría haber estado escrito ahora mismo, ¿no? Es el capítulo titulado La época de la imagen del mundo. La época de la imagen del mundo, en Caminos de Bosque, Holzwege, ¿no? ¿Qué dice Heidegger aquí? Bueno, dice que ha desaparecido el sabio y ha hecho su aparición el investigador. El investigador. Esto es muy propio, ¿no? Hoy diría que ha desaparecido el lector en las universidades, por ejemplo, ya nadie lee, todo el mundo, profesorado y alumnado, buscan información, pero no leen. Otra palabra que ha sido borrada, que es esta colonización tecnológica del mundo, ¿no? No hablo de la técnica, que quede claro, hablo de la tecnología. Dos cosas. La técnica es un instrumento, la tecnología es un sistema. Otro ejemplo de la vida cotidiana, por ejemplo, en el campo de la educación, que es en el que nosotros nos movemos y conocemos mejor. La palabra estudio es una palabra prohibida. Ya nadie estudia. Ya nadie estudia. La gente, pues, investiga, eso sí, investiga, ¿no? O sea, en la universidad es un lugar, es un centro de investigación, pero ya no es un centro de estudio. Y yo creo que es otra palabra a pensar, ¿no? Soy un gran defensor del estudio, un gran defensor de la lectura, no solamente de buscar información, de la lectura, y un defensor de la escritura, porque otro de los problemas que tenemos hoy en día es que ya nadie escribe en la universidad. Se redacta, pero redactar no es escribir. O sea, fíjense ustedes, estudiar, leer y escribir, que son para mí tres elementos fundamentales para existir en el mundo, para habitar el mundo. Los humanos necesitamos, para habitar el mundo, necesitamos el estudio, la escritura y la lectura. Pues bien, la irrupción de esta matematización del mundo de la que hablaba Robert Musil, de esta colonización tecnológica del mundo de la vida, ha producido que ya nadie estudie, todo el mundo investiga, ya nadie lee, todo el mundo busca información, ya nadie escribe, todo el mundo redacta. Podríamos hablar, no tenemos tiempo, de la cuestión de las pantallas también, como las pantallas en el fondo no abren al mundo, ¿no? Al contrario, lo que hace en la pantalla es cerrar el mundo, pero podríamos hablar de los no lugares, de los que hablaba Marc Augé, de los no lugares, pero voy a terminar. Para mí, el ser humano no es intrínsecamente malo o agresivo, ni la existencia es el resultado de una caída al mundo, sería la postura gnóstica, pero sí diría que el mal, la crueldad y la violencia son posibilidades del ser en el mundo que ninguna existencia podrá evitar, ¿no? Siempre que haya existencia, habrá mundo, y siempre que haya mundo, la posibilidad del mal, es decir, de una cara oculta de la luna, para decirlo con el título mítico de
del disco de Pink Floyd, ¿no? Una Dark Side of the Moon estará presente. Bien entendido que desde hace muchos años leí unos versos de Borges que no he olvidado. Los versos de Borges son 2 versos que dice lo siguiente. Dice, escribe Borges: no hay un instante que no pueda ser el cráter del infierno, no hay un instante que no pueda ser el agua del paraíso. Es decir, cada momento podemos intentar vivirlo de maneras distintas. Pretender crear un mundo en el que el mal ya no sea una posibilidad, pretender que el paraíso se haga presente, es el ideal de todos los totalitarismos. En este sentido hay que andarse con cuidado con aquellas utopías que defienden que es posible cruzar las puertas del paraíso, porque los mayores crímenes se han cometido en nombre del bien, en nombre de la justicia, en nombre del amor, en nombre de la verdad. Vasily Grossman, por ejemplo, el gran escritor ruso, en Vida y Destino sostiene precisamente esta idea, hablando de los campos de concentración. Me gustaría terminar recordando a Hannah Arendt en su muy interesante texto que tiene sobre educación. Dice Hannah Arendt que la tarea de la educación es doble. La educación tiene que cuidar el mundo, cuidar el pasado, cuidar la herencia, cuidar la gramática, pero también cuidar la irrupción de los que acaban de llegar al mundo y, por tanto, cuidar la novedad, cuidar la renovación del mundo. Tiene una doble cara que, en el fondo, son las 2 caras que no se pueden separar, ¿no? En definitiva, y termino, en el hilo vibrante que se tensa entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la novedad, entre la memoria y la imaginación, la educación tiene la doble tarea, pues, de cuidar del mundo y cuidar de la existencia. De eso se trata, de evitar que el mundo se empobrezca, de conseguir que siga latiendo en su fragilidad disonante, de admitir que no todo está a nuestra disposición, y de aprender algún día que somos huéspedes del mundo, pero no sus dueños. Muy bien, pues gracias, Joan Carles, por este ejercicio filosófico tan claro, tan pensado, tan reflexionado, tan elaborado. He tenido ocasión de escucharte muchas veces, pero realmente este ejercicio filosófico nos ayuda a pensar un tema desde ángulos muy distintos y además muy vinculado a tu forma de filosofar, que es con vinculaciones literarias de grosor, Borges, por ejemplo, o Kafka, ¿no? Y por otro lado con un profundo conocimiento de la filosofía contemporánea y clásica, ¿no? Hay tantas ideas, pero yo sí que querría al menos plantearte 3 cuestiones para que luego pueda responder y así también tener este pequeño diálogo filosófico, ¿no? Respecto a la relación entre el cuidar y el habitar, ¿no? Me ha interesado mucho que retomaras esta expresión de Heidegger del 51, ¿no? El Wohnen, y en cambio no te hayas referido a la Sorge, ¿no? de Ser y Tiempo del 27, ¿no? Generalmente cuando hablamos del cuidado de, a esas famosas partes de Ser y Tiempo, 1927, donde de hecho Sorge se traduce, o la traducción de Gauss fue cura, la cura o el cuidado tanto de uno mismo como del otro, ¿no? Me ha interesado mucho lo que has dicho de esta relación entre habitar y cuidar, y la afirmación de que al final este habitar en el mundo siempre es precario, siempre es provisional, nunca estamos perfectamente instalados. Pero la primera pregunta es, ¿qué aportan aquí las máximas de los clásicos, ¿no? A mí me interesa mucho este destilado de los clásicos, ¿no? Las máximas de Epicteto, las máximas de, qué sé yo, ¿no? Schopenhauer, de La Rochefoucauld, ¿no? Las máximas de Baltasar Gracián, ¿no? Es decir, no son en el fondo frases que
el filósofo en su ancianidad, después de haber habitado el mundo precariamente, dice, yo os lego esta orientación para quienes empezáis a habitarlo, ¿no? Por ejemplo, de nada en exceso, ¿no? A mí me interesan mucho las máximas, ¿no? Pregunto si cada ser humano cuando empieza está igualmente perplejo y desorientado, o este legado sirve para al menos tener ya dos paredes en la casa, ¿no? O para tener ya alguna pared maestra, ¿no? Lo digo porque al final, si eso no es así, ¿por qué leer estas máximas? ¿Por qué estudiarlas? ¿Por qué memorizarlas? ¿Por qué releerlas una y otra vez? El valor de las máximas, el valor de las sentencias, no para dogmatizarlas, pero que pueden aportar en el cuidado del mundo y en el habitar el mundo, ¿no? Una primera idea. La segunda es el cuidado del otro. Es verdad que te has referido a Pierre Hadot, a Foucault, incluso a Sloterdijk, como algunos de los filósofos que han reflexionado sobre el souci de soi-même, o el cuidado de uno mismo, la autocura, ¿no? Pero, ¿y el cuidado del otro? Me gustaría oírte hablar de eso, porque eso tiene mucho que ver con la ética, ¿no? Una cosa es el cuidar de uno mismo, realmente somos indigentes y tenemos que cuidarnos, en la medida que nos abandonamos dejamos de ser, es así, pero ¿por qué debería cuidar del otro? ¿Por qué debería cuidar del otro? ¿Y cómo cuidar del otro? Y la tercera cuestión es el estudio. Esta es una cuestión que es muy políticamente incorrecta, realmente la que has formulado, y en cambio sobre la virtud del estudio y sobre la estudiosidad, pues por ejemplo hay textos maravillosos en la Edad Media. Yo recuerdo una cuestión de la Suma Teológica dedicada a la estudiositas, ¿no? Al valor del estudio y a la reflexión sobre el estudio, o incluso en la filosofía de Confucio, ¿eh? En las Analectas hay muchos fragmentos atribuidos a Confucio donde el estudio es una de las virtudes fundamentales, ¿no? El estudio de los clásicos, la escritura, la lectura. Sin embargo, es verdad, el estudio, la escritura, la lectura nos ayudan a habitar el mundo, pero eso es un fenómeno que se produce desde la galaxia Gutenberg para muchos seres humanos. Es decir, muchos seres humanos antes de Gutenberg han tratado de habitar el mundo como han podido, pero ni acceso al texto, ni acceso a la escritura, ni acceso al estudio, ¿no? Esos seres humanos también existieron, ¿no? De otra manera, ¿no? Pero me interesaría que pudieras ahondar en este punto, ¿no? ¿Qué aporta el estudio? ¿Se hace la casa más confortable o tiene más grietas? Yo no tengo nada claro que en la medida que uno estudie más, tenga la casa más confortable, o lo que vea es muchas más grietas en el mundo, muchos más intersticios, ¿no? De hecho, en la Biblia hay un fragmento que dice que quien aumenta conocimientos aumenta sufrimiento, ¿no? Y por lo tanto, igual sin estudio, sin lectura y sin escritura, igual uno habita mejor el mundo. Esta es la impresión que tengo. Pero vaya, como quieras, estas son las tres ideas de entrada que me gustaría conversar contigo. Te agradezco mucho. Bueno, esto ya daría para mucho rato, sí. No sé cuánto tiempo tenemos. Tenemos un buen rato, al menos hasta las 8, como mucho tenemos hasta las 8 menos cuarto. Así perfecto, primero. Podemos ir dialogando poco a poco porque algunas las necesitaría quizás un poco más de tiempo para pensar, porque realmente son cuestiones muy importantes, ¿no? A ver, vamos por partes. Primero, los clásicos. Yo soy, digamos de entrada, un gran defensor de los clásicos. Quiero insistir en esto. Yo los llamo en un libro anterior, La sabiduría de lo incierto, siguiendo a María Zambrano, textos venerables. Porque la palabra clásico, me gusta la expresión textos venerables. Estos clásicos han desaparecido de nuestras universidades, ya nadie los lee. O sea, en las universidades, digamos, de humanidades ya nadie los lee, ¿no? Entonces, tú sabes perfectamente, porque tenemos amigos en sociología, en pedagogía, en filosofía. En filosofía sería más grave, pero en comunicación, pero también pasa, en filología pasa. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, evidentemente no vamos a dar nombres, pero podríamos darlos, de gente que algunos catedráticos de universidad españoles que se jactan, por ejemplo, en educación, de no haber leído el Emilio de Rousseau.
Evidentemente, los alumnos tampoco lo han leído. Entre otras cosas porque no hay tiempo. Porque como las asignaturas van pasando una detrás de otra a toda velocidad, van cambiando los profesores. Bueno, tampoco hay profesores, ¿eh? Profesor desaparecido. No hay profesores. Lo que hay son equipos docentes. Pero la palabra profesor ha desaparecido. Todo lo puedo decir claramente porque estoy haciendo la guía docente y en la guía docente no aparece, parece profesorado, pero exactamente la palabra que se utiliza es guía, equipo docente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no se leen los clásicos. ¿Por qué? Porque los clásicos necesitan sosiego, necesitan tiempo, ¿no? Eso que cuando nosotros estudiábamos en la universidad nos pasamos, yo me pasé un año, por ejemplo, con Pere Lluís Font, leyendo la crítica de la razón pura, un año entero desde septiembre. O la fenomenología del espíritu de Hegel. Yo solamente hice el prólogo, en un año el prólogo, o sea, no terminamos ni el prólogo, ni el prólogo, no la hora. Hicimos el prólogo y un poquito el capítulo cuarto famoso, la dialéctica del amo y del esclavo, la conciencia desgraciada y todo esto, pero nada más. Claro, esto hoy en día ya no es posible. Por tanto, cuando tú hablas de clásicos, ya la gente no entiende. ¿Por qué? Porque yo creo, no sé si estarás de acuerdo, que se ha importado la lógica de las ciencias empírico-naturales a las humanidades. ¿No? Por ejemplo, yo entiendo que en medicina publicar en inglés es importante. En medicina publicar en inglés es importante, ¿no? Porque lo que importa es curar el COVID. Pero en filosofía, ¿por qué hay que publicar en inglés? ¿Por qué no se puede publicar en catalán? ¿Por qué tiene que, en catalán o en cualquier otra lengua, ¿no? Es decir, no podemos importar esta lógica. Entonces, claro, cuando tú dices lo de la otra cosa, claro, para que haya máximas, para mí, ¿no? O tienes una pared como tenía Montaigne, que es uno de mis grandes clásicos de referencia, es Montaigne, ¿no? Y entonces allí el hombre encerrado en su torre tenía todas las máximas. Pero está el tema, aunque Montaigne era muy crítico con esto también, ya en Montaigne es crítico, pero toda la tradición la tradición pedagógica occidental, desde los griegos hasta Montaigne, pero aunque Montaigne lo diga, habría que matizarlo, es la memoria. La memoria es un elemento fundamental, ¿no? ¿Qué sería de Platón sin la memoria, ¿no? Por ejemplo? ¿Qué sería del mundo bíblico sin la memoria, ¿no? Recuerda a Israel, ¿no? Recuerda Shema Israel, ¿no? Recuerda a Israel. Es decir, la memoria ha quedado totalmente desprestigiada desde hace ya muchos años. En parte es verdad por culpa a lo mejor del Emilio de Rousseau, porque hay un privilegio de la experiencia, de la imaginación, pero ha quedado desprestigiada, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el hecho de las máximas, pero la máxima no es solamente para que... la máxima no es un manual de instrucciones para mí, sino una palabra que viene de lejos, ¿no? Una frase, un texto que viene de lejos, que uno ha aprendido de memoria, es decir, ha incorporado, ha corporeizado, ha pasado por el corazón, por el cuerpo, por las entrañas, y uno resuena, ¿no? Entonces, saber de memoria es no saber. Bien, entonces uno puede pensar, ¿no? De decir, nada en exceso. Cualquier máxima nos la repetimos, avanzamos en el mundo dándole vueltas. Pero claro, a lo que iba, yo lo he tomado no tanto en el sentido de las máximas, sino en el sentido sobre todo de dónde están estas máximas. Pues claro, tú lo has dicho, están en Epicteto, están en Séneca, están en Montaigne, están en Schopenhauer, es decir, vamos a los clásicos. Hay que leer los clásicos, ¿no? Pero no porque me ayuden a vivir en el sentido de que puedo hacerlo un manual de autoayuda, sino que me ponen ante esa fragilidad del mundo, ¿no? Eso en primer lugar. Lo del cuidado del otro, es verdad, tú sabes que es un tema que a mí me interesa mucho, porque es la ética, estoy completamente de acuerdo, es la ética. Pasa es que, como he tratado tanto del cuidado del otro, el de la compasión, por ejemplo, ¿no? Para mí la palabra que mejor expresa ese cuidado del otro sería la palabra compasión. Hoy he preferido no tratarla aquí para no repetirme, porque si no, ya hablo ya excesivamente de la compasión. Yo creo que se ha estudiado muy mal la compasión, y tú lo sabes.
principal filósofo de la compasión es un filósofo ateo, como Schopenhauer, ¿no?, que sitúa en un texto para mí maravilloso sobre el fundamento de la moral, ¿no?, un texto que es el único que se presentó a la Academia Danesa de las Ciencias y quedó desierto, efectivamente. O sea, me imagino Schopenhauer la cara que debería poner, ¿no? Cura de humildad. Cura de humildad, pero es una crítica feroz a la ética de Kant, y además es interesante viniendo de un kantiano, porque Schopenhauer dice, yo soy radicalmente kantiano en la crítica de la razón pura, especialmente en la estética trascendental, porque de las categorías se queda la causalidad, básicamente, pero absolutamente antikantiano respecto a la ética. Es curioso cómo, por ejemplo, tres grandes filósofos modernos, Spinoza, Kant y Nietzsche, no soportan la compasión. O sea, Spinoza, crítico de la compasión, Kant, crítico de la compasión, Nietzsche ya no, en fin, no hace falta decirlo, ¿no? Porque Nietzsche nos gusta mucho, pero otro Nietzsche, el Nietzsche más hermenéutico, no el Nietzsche ético en ese sentido, ¿no? Entonces para mí, hablar del cuidado del otro es hablar de la compasión, pero la compasión no es un deber. A mí no me gusta entender la compasión como deber, eso en primer lugar, sino como respuesta. Es decir, no hay respuesta a la pregunta ¿por qué debo ser moral? El ser humano no tiene respuesta a esta pregunta. Hace muchos años, es una frase que ya me has oído citar muchas veces, Zygmunt Bauman, en un libro de entrevistas, le preguntaron eso, ¿no? ¿Por qué debo ser ético? ¿Por qué debo ser ético? Y la respuesta de Bauman, excelente a mi juicio, es: esa pregunta no se puede responder, porque si la respondo sería el fin de la ética. Es decir, el buen samaritano se detiene al borde del camino, pero no hay un deber, no hay un deber. Hay una llamada, que es otra cosa, pero no es un deber, no es un deber. Yo creo que es importante empezar a entender la ética en la línea de Levinas: demanda, respuesta. Apelación, demanda, apelación, que tú puedes no responder. Pero no responder también es responder, ¿eh? Es decir, si los que pasan de largo, del hombre que está herido al borde del camino en la parábola del samaritano, también responden, pasando de largo, pero también responden, por tanto, yo soy un gran defensor de la compasión. Ahora parece que algunas personas que oponían compasión y justicia, ¿verdad?, ahora entienden que la compasión es necesaria para que haya justicia. Es más, Levinas dice claramente en una entrevista que cuidado con esas justicias que olvidan la compasión, ¿no? Es decir, la justicia es la clave de la política, la compasión es la clave de la ética. No estoy diciendo que la compasión tenga que ser política, de ninguna de las maneras. La política trabaja con conceptos como justicia, como solidaridad, por ejemplo, como solidaridad. La solidaridad es una cuestión política. La compasión, en cambio, es una cuestión ética. Entonces, la tesis de Levinas, si yo he entendido bien, es que lo que debería hacer la ética es justamente crear mala conciencia a la política. Es decir, activar la mala conciencia de la política. Hacer que la política se sienta, digamos, que tenga, iba a decir, culpable. Mejor la vergüenza. En mi último libro acabo hablando de la ética de la vergüenza, porque me parece que la vergüenza es uno de los conceptos a recuperar en ética. Y por último, la cuestión de que apuntabas del estudio. Es que me interesa mucho esto. Y es verdad lo que dices, pero, claro, el estudio, por ejemplo, Hannah Arendt en La condición humana, que es una autora a la que últimamente estoy volviendo mucho, porque ella hace una crítica a la vida contemplativa. La vida contemplativa ha sido la que ha dominado Occidente en detrimento de la vida activa, ¿no? A mí me parece que el estudio, hay un amigo mío, catedrático de Filosofía de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Bárcena, que lo está trabajando desde hace bastante tiempo muy bien. El estudio no hay que entenderlo únicamente como
desde el punto de vista de la vida contemplativa, del individuo que está encerrado en su interior, olvidándose del mundo. No, no, no. O sea, el estudio tiene que ver con la vida activa. A mí me interesa ese estudio que no te encierra en tu gabinete, en tu torre de marfil, sino ese estudio que se ocupa del presente. Pero cuidado, y ya termino, cuidado. Otro de los aspectos de esta colonización que vivimos es que se han confundido dos conceptos que para mí hay que distinguir, que es la actualidad y el presente. La actualidad y el presente. El presente está vinculado a la secuencia temporal, está vinculado al pasado y está vinculado al futuro. No hay pasado sin presente. Por tanto, el tipo de filosofía que yo defendería y el tipo de educación es una educación del presente, claro que sí, del presente. Pero cuidado con lo que está sucediendo ahora, porque a mi juicio lo que ocurre es que el sistema, la lógica tecnológica, ha impuesto la tiranía de la actualidad. Y claro, a la actualidad no le interesa la memoria, no le interesa el pasado. O sea, es el imperialismo de la avidez de novedades. ¿No? Y esto es muy peligroso. Porque claro, esto, por ejemplo, los clásicos, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Para qué leer a los clásicos? Es decir, no tiene desde esta perspectiva no tiene ningún sentido, ¿no? Gracias, don Carlos. Una última cuestión respecto a la matematización del mundo. Ha citado este capítulo tan interesante del hombre sin atributos de Robert Musil. Sin embargo, yo tengo la impresión de que al menos hay dos precedentes en esta idea de la matematización del mundo, que son Descartes y Spinoza. Es decir, en el fondo obedece a la idea de que es posible una explicación omnicomprensiva del mundo desde el lenguaje matemático. Y que lo que tú pones de manifiesto, tanto en tus textos como en tus presentaciones, y hoy mismo lo has dicho, es que hay un residuo que no puede ser contenido con esta red. Y que esto nos inquieta mucho, porque de algún modo querríamos poderlo matematizar y por lo tanto ya tenerlo a disposición. Y esta indisponibilidad del mundo es algo que inquieta y que genera también esta inquietud en el ser humano, y que frente a ella yo creo que en el fondo tú te inclinarías por un cierto estoicismo, ¿no? Bueno, pues hay que aceptarlo. Sí, pero hay que aceptarlo. ¿Qué vas a hacer con ello? Pero solamente una cosa respecto al estoicismo, ¿no? El libro de Pierre Hadot, dedicado a Marco Aurelio, se titula La ciudadela interior, ¿no? Y ese es el punto del estoicismo que yo ahí me separaría del estoicismo. Yo en ese sentido no soy nada estoico, ¿no? Vamos a protegernos, ¿no? Hay que protegernos, ¿no? O, por ejemplo, Spinoza tampoco. No, es decir, has hablado de Descartes. Descartes es uno de los autores de mi vida. O sea, un autor que... Y claro, alguien me puede preguntar, vamos, un antimetafísico como tú, ¿cómo va a defender a Descartes? Bueno, primero porque tuve un magnífico profesor, que fue Pere Lluís Font, con el que trabajamos a fondo Descartes. Y Pere Lluís Font nos decía hace muchos años que una cosa son las meditaciones metafísicas y otra cosa es el discurso del método. Los tres primeros capítulos, antes de que Descartes formule el cogito, que es el capítulo 4, los tres primeros es una auténtica novela de formación. Es decir, Descartes hace una defensa de los clásicos, la lectura, una defensa del mundo, o sea, hay que salir al mundo, porque hay que aprender del mundo. Pasa que, y luego, sí, luego se encierra en la estufa, ¿no? Con la estufa, y entonces el viaje interior. Pero previamente hay un viaje por la lectura, por los clásicos, sí. Y un viaje por el mundo. Es decir, hay como tres viajes en Descartes. ¿Qué ocurre? Que claro, como tenemos tan interiorizado el cogito, porque son tan importantes las meditaciones que básicamente empiezan, toda esta parte no está en las meditaciones, ¿no? Hay una gran diferencia entre las meditaciones y el discurso. Por ejemplo, el genio maligno. La hipótesis del genio maligno no está en el discurso. No está, ¿no? Entonces tenemos tendencia a leer como si Descartes empezara con el cogito casi, ¿no? Con la duda. Vamos a dudar de todo. Bueno, antes de dudar, o sea, hay una lectura, hay un mundo,
hay una salida de sí, hay una salida de sí. Sí que es verdad que luego hay una moral provisional, que para mí es la única moral posible. Claro, para Descartes también, porque no se acaba nunca de concretar la moral definitiva, ¿no? O sea, parece que la moral provisional... ¿Sabes? En cambio, por eso a mí me cae mucho mejor, vamos a decir, mucho más simpático Descartes que Spinoza. Ya sé que esto no se lleva, porque hoy en día, todo a partir de, por ejemplo, Damasio, ¿no? El error de Descartes, y Spinoza tenía razón. O sea, y esta es la tesis, no sé si en filosofía, pero al menos fuera del ámbito de la filosofía, es como si Spinoza fuera el autor que tenía razón y Descartes, bueno, el dualismo. A ver, Descartes es un inmenso autor y sí que es verdad lo que dices, que hay en Descartes, no puede ser de otra manera, ¿no? A partir de un cierto momento, una lógica matemática, pero yo creo que en Descartes hay mucho más. O sea, en Descartes es un autor muy vital para mí, ¿no? Y los 3 primeros capítulos del discurso del método son espectaculares en ese sentido. Gracias, Joan Carles, por esta conversación filosófica. Tenemos una pregunta. Adelante. Gracias. Un par de cosas previas, desde los que somos periodistas. Me ha gustado mucho eso de que escribir no es redactar, que para un periodista es un aviso de que aprenda a escribir y no a redactar. Gracias. Dicho sea para todo el resto del gremio. Y la otra es, la actualidad y el presente son distintas. También gracias. También se confunde cada día, cada hora, cada minuto, radios, televisiones y diarios. Sí. Yo me lo temía, conociendo que estáis aquí 2 filósofos, que no había que preguntar ningún adjetivo, solo sustantivos, porque ahí está los mensajes, hay que me pilla, hay que no. He apuntado 3, seguramente me he equivocado, o podría haber elegido otros, pero apunto 3 para pedir una reflexión al profesor Melik. Incertidumbre, sosiego, competencias. Estas 3. Cuando usted habla de incertidumbre, tengo muy claro que usted habla del presente inmediato, lo que nos está pasando, etcétera, etcétera, porque nadie sabe cuál es el desenlace y nadie se esperaba que ocurriera. Bien. Sosiego es una recomendación, bien, pero no sé si es una actitud vital que debemos tener a partir de ahora cuando nos están diciendo que toda la información científica que tenemos no es suficiente para vivir el día a día. Y el tercero, que es el tema competencias, y ahí sí que desafío a los 2 profesores. Hace ya un par de años o 3 que las escuelas de negocios y demás de Estados Unidos han cambiado el programa de formación y dicen, bueno, un poquito de derecho, economía ya sabrán, pero sobre todo filosofía e historia. ¿Realmente podemos cambiar el mundo capitalista si quienes lo están dominando saben algo de historia y de filosofía? Gracias. Davant, Joan Carles. Bueno, no, a ver, también yo le agradezco las consideraciones que también darían para mucho. Respecto a la incertidumbre, yo creo que en algún momento he dicho, quizás no lo he desarrollado por la premura del tiempo, pero he dicho que hay niveles de incertidumbre. Es decir, hay una incertidumbre, creo que lo he dicho así, una incertidumbre económica, laboral, que evidentemente todo el mundo desearía que fuera reducida al mínimo, ¿no? Eso es evidente. Pero también hay una incertidumbre existencial que, yo insisto, creo que es ineludible. Y cuidado con ese tipo de filosofías que nos prometen que viviremos en mundos donde esa inquietud, esa incertidumbre, ese desasosiego quedará fuera de juego de nuestras vidas, ¿no? O sea, estaremos ya curados de ese supuesto mal. Mi tesis es, puede ser
se puede aceptar o no, pero intento formularla lo más claramente posible. Si hay ser humano, hay finitud. Si hay finitud, hay relación con el mundo, es decir, porque el ser finito es un ser en el mundo, y por tanto con los otros humanos, con los otros animales, con los objetos del mundo, con los libros, por ejemplo, con la gramática, pero también hay, por tanto, si hay todo esto, habrá incertidumbre. Incertidumbre, eso no se puede evitar. Punto primero. El tema del sosiego es muy importante, efectivamente, pero aquí tendríamos que darle vueltas a qué significa sosiego y cómo abordarlo. Hay un aspecto que me interesa ahora y es el que voy a anunciar muy brevemente. Es decir, si queremos pensar, si queremos estudiar, si queremos leer, si queremos escribir, hay que detenerse. Es decir, hay que combatir uno de los aspectos más terribles de la lógica tecnológica, que es la prisa. La prisa. Yo en mi último libro dedico un capítulo entero a la lógica de la prisa. No solamente la velocidad, porque la velocidad es ambigua. La velocidad es ambigua. Si yo voy por una carretera y tengo que adelantar rápido. O si a una persona le da un infarto, la velocidad es decisiva para salvar su vida. Por tanto, la velocidad no es ni buena ni mala, depende de la situación, ¿no? Pero la prisa es perversa. Para mí la prisa es perversa. La prisa te impide, pues, relacionarte con el mundo, con los demás y con uno mismo. La prisa impide pensar. ¿Por qué no pensamos? Heidegger decía, la ciencia no piensa, ¿no? La ciencia no piensa, la tecnología menos todavía. La tecnología no piensa. ¿Por qué? Porque la lógica tecnológica es una lógica de la prisa y la prisa impide detenerse, impide pensar. Por último, yo insisto en lo de las competencias. Yo no sé si a mí me preocupa cuando escuelas de negocios, por ejemplo, incorporan a la filosofía, incorporan la ética para producir mejor. Esto con Francés lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Cuando el argumento es decir, ¿por qué las empresas tienen que ser éticas? Porque ganarán más dinero. Claro, a mí me preocupa eso. ¿Por qué? Porque he defendido aquí que la relación ética... Es decir, ¿por qué tengo que amar a mis hijos? ¿Por qué no tengo que...? O sea, imaginaros a esta pregunta. ¿Por qué si alguien... Hoy, por enésima vez, por desgracia, noticia de este mediodía, un individuo ha matado a su esposa. Noticias de casi todos los días, ¿no? Imaginemos a alguien que viene aquí y que dice, ¿por qué no puedo matar a mi mujer? ¿No? Bueno, uno le puede dar argumentos y decir, ¿por qué irás a la cárcel? Y, bueno, a mí me da igual ir a la cárcel, ¿no? ¿Por qué irás al infierno? Yo no creo en el infierno. O sea, si nos paramos a pensar, es decir, la pregunta es perversa. ¿Por qué tengo que cuidar del mundo, de mis amigos, de mis padres, ¿no? ¿Por qué tengo que cuidar de mis padres, por ejemplo? ¿Por qué tengo...? O sea, la pregunta ¿por qué? Es una pregunta que también creo que es muy propia de esta lógica que está colonizando el mundo. Parece que si no respondemos a la pregunta ¿por qué?, ya no podemos vivir. Al contrario, justamente cuidar la existencia es cuidar que hay determinadas preguntas que uno no es que no se pueda hacer, pero que es peligroso que se las haga. Porque precisamente hacerse esta pregunta implica romper con lo único que no podemos romper, ¿no? Que es con la existencia y con la relación con el mundo. Bueno, y la cosa iría más bien por ahí. Gracias, Joan Carles. No queremos abusar de tu tiempo y tampoco del tiempo de las personas que nos habéis seguido telemáticamente. Gracias a todos, gracias por este ejercicio, esta conversación filosófica. Y hasta la próxima sesión de este ciclo hacia una sociedad del cuidado, que será muy pronta.
Gracias y hasta la próxima. Gracias.